¿Qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Hoy dos temas muy interesantes, importantes que manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Uno relativo al caso Ayotzinapa y el deslinde que hace el propio presidente de declaraciones hechas por Alejandro Encinas. Otro más, la visita de el expresidente Ernesto Zedillo a México, se supone que estará por aquí, y pues el reto que le lanza el presidente de la República a este supuesto gran economista, expresidente de México, con algunas preguntas que quisiera que le respondiera. Y con esto vamos a iniciarnos, sin antes recordarle, pues deme like a mi página @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, desde luego también en TikTok de la misma forma y en Facebook, el lugar donde siempre nos acompañamos también. Pues bueno, pues resulta que el presidente se deslindó de la postura que asumió Alejandro Encinas recientemente sobre la liberación de los militares juzgados por el caso Ayotzinapa y ligados al mismo. Bueno, pues se ve que la renuncia de Alejandro Encinas, la separación de su cargo, pues se produjo por algún distanciamiento en términos de cómo prosperaban las indagatorias sobre el caso Ayotzinapa. El presidente pues dijo que la liberación de los militares ligados al caso Ayotzinapa, pues dice que no está de acuerdo con lo que dijo Alejandro Encinas, pero lo que es lamentable es que el Poder Judicial, eso sí lo dijo el presidente, desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de aquellos jóvenes desaparecidos. Pero ¿qué fue lo que dijo Alejandro Encinas? Pues esto fue lo que publicó y se ha viralizado bastante. Dice Alejandro Encinas en su Twitter, o ahora X, que es más lamentable aún que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México. Ahí está la diferencia. Alejandro Encinas acusa a abogados de la Sedena de estar protegiendo o litigando en contra de la investigación del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está un asunto, una arista pues delicada de este caso. Por lo pronto también el presidente a una pregunta, o más bien no pregunta, él mismo inició la conferencia con estos temas sobre las críticas por cancelar el aeropuerto de Texcoco. Aseguró que donde se pretendía edificarlo era sobre el lago que tiene alrededor de 40 metros de fango. Destacó que en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en contraste, no presenta una situación de hundimiento como si se hubiese presentado en Texcoco y como se presenta actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice el presidente, el aeropuerto actual de la Ciudad de México no puede ser pavimentado con concreto hidráulico. Las pistas solo pueden resistir emulsión asfáltica. Hay que estar bacheando constantemente por los hundimientos que son constantes, y en el Felipe Ángeles es concreto, no pasa nada. Y por donde está construido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en todo caso estaría mejor que donde se pretendía construir el de Texcoco, allá en el lago, como le decía, con 30 o 40 metros de fango. AMLO también confirmó en términos aeroportuarios la propuesta de cabotaje aéreo en México, que ha sido suspendida. Bueno, al ser cuestionado por los altos precios de los vuelos en México, el presidente refiere que la propuesta de cabotaje aéreo a través de la Quinta Libertad Aérea quedó pendiente con el fin de proteger la aviación mexicana. ¿Qué es la Quinta Libertad Aérea? Hay 9, pero en este caso la quinta se refiere a estos vuelos que pueden realizarse de un tercer país, por ejemplo, una empresa de Estados Unidos, y dejar pasaje en México. Y pues en este sentido pues se ha vuelto un problema. Se pensó, dice el presidente, que había que proteger a nuestra aviación y sobre todo a los trabajadores, aunque eso lo pudo resolver solicitándoles a las líneas que contrataran pilotos, mecánicos y trabajadores de la aviación mexicana, pero quedó definitivamente pendiente. Esto habría que analizarlo más a fondo, pero el presidente de México aprovechó para decir ahí, pues los mejores precios son los de Mexicana de Aviación, ya recuperada por el gobierno de México para los mexicanos. Y bueno, hablo también sobre las propuestas
legislativas que enviará el próximo 5 de febrero, que serán presentadas a la opinión pública, dice que no toma partido en relación a lo que es la jornada laboral de 40 horas en México, que está pendiente de discutirse, de debatirse, pero confirma que en su paquete de iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, como le decía, no incluye ninguna en este sentido. Lo que planteó es que termine de discutirse, de debatirse en la Cámara de Diputados estas propuestas y que se invite a empresarios, desde luego, a los trabajadores. El propio gobierno tendría que participar, es decir, a todos, y que ahí se resuelva. Y nosotros, dice el presidente, seguiremos apoyando, desde luego, a los trabajadores. Bueno, también adelantó en términos laborales que se viene un buen incremento en reparto de utilidades en México. De acuerdo con las proyecciones de su gobierno, el presidente adelantó a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades como no se había visto nunca. Ya veremos de qué se trata, a qué nivel llega, pero en especial se refirió a los mineros de acuerdo con las proyecciones que tiene el gobierno de México. Y bueno, ante esta cuestión de Zedillo visita México, el presidente le quiere hacer o lo reta que conteste 4 preguntas ante su próxima visita, sobre todo por las políticas que impulsó el gobierno de Zedillo. Una es: ¿por qué convirtió la deuda privada en deuda pública? Se la cargó a todos los mexicanos. ¿Por qué envió al Congreso un sistema de pensiones, hablando de pensiones, en donde el trabajador no recibe ya en estos momentos ni siquiera el 50% de su salario? Ahí sí hay una opinión del presidente donde va a involucrar la cuestión de las pensiones en sus propuestas legislativas para el próximo 5 de febrero. Y también otra más, la última pregunta, la cuarta: ¿por qué durante su gobierno no aumentó los salarios mínimos? También el salario mínimo involucrado en las propuestas del presidente para el próximo 5 de febrero. Y otra más: ¿por qué desapareció él los trenes? Y luego que desapareció los trenes, los ferrocarriles mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México, ¿por qué se fue inmediatamente a trabajar como deudor a la empresa estadounidense a la que entregó los ferrocarriles mexicanos, traicionando al pueblo de México? Bueno, ahí están los retos para Zedillo, que se presumía del gran economista, lástima que estudió en el Politécnico Nacional. Bueno, ya no asegura que el desempleo es mínimo en México. Atribuye esto a que se debe al modelo económico que él está aplicando, que se está iniciando, entre otros factores. Parece increíble, dice el presidente, pero estamos casi con empleo pleno. El desempleo es mínimo. Tiene que ver con la reactivación de la economía mexicana, con el modelo que estamos aplicando, como le repito, y la llegada de inversión extranjera rompiendo récords en la historia de México, lo que ha significado también por su parte la propia inversión pública, la promoción de la industria de la construcción, que genera miles y miles de empleos. Y luego, ya para finalizar, AMLO pues negó censura hacia Azucena Uresti. Esta periodista de Milenio descartó que haya pedido su renuncia al dueño de la empresa y se burla de las acusaciones de posible dictadura que hacen sus detractores. Aquí dijo el presidente de la República: no se reprime a nadie. Lo de la periodista Azucena era porque quería tener otro espacio. Aquí dijimos que la estaban contratando en Latinus, ahí la empresa de Roberto Madrazo, donde está Loretito y su patiño, el payaso Broso, y que pues quería tener 2 programas. Muy linda ella, ¿no? En Milenio le dijeron: pues no, así no se puede, con 2 programas, uno por allá y con nosotros acá, no. López Obrador reconoció que tiene comentarios negativos en contra de Azucena Uresti, pero no influyó en nada para su renuncia en Milenio, y le deseo que le vaya bien. Yo no influyo en nada, que le vaya muy bien a la señora Uresti. Asimismo, él lo descartó que le haya pedido al dueño de Milenio que la renuncia de la periodista, pues dijo que nunca lo ha hecho por convicción y principios, por lo que le pide a Azucena Uresti explicar mejor cuáles fueron las circunstancias reales actuales a las que se refirió en su mensaje de despedida de Milenio. Y también aprovechó pues ahí ya para burlarse nuevamente de la oposición por decir que en México, por este caso de Azucena, pues esté al borde de la dictadura y que la libertad de expresión está en riesgo. Ahí también como lanzándole el dardo al bruto de Broso, este payaso que calificó al gobierno de México como de una dictadura, regañando al pueblo de México, diciendo:
no lo sigan. Bueno, con esto lo despedimos. Gracias y regreso más tarde con temas locales. El Estado de México es muy importante también para nosotros y a nivel nacional. Regresamos.